Hola, hoy día vamos a hablar de el uso de corticoides en COVID. Ahí vamos, durante mucho tiempo se ha tratado de ver si es que los corticosteroides funcionan contra las neumonías virales, como el SARS-CoV, el MERS o el H1N1 influenza. Pero lastimosamente todas las investigaciones han salido mal. Lastimosamente corticosteroides en neumonías por virus disminuye la velocidad del clearance viral y aumenta la excreción viral. Por consiguiente, aumenta la tasa de contagios. Y al disminuir la velocidad del clearance, quiere decir que el paciente va a tener el virus durante más tiempo en su organismo y puede dañarse más órganos. Ok, este es un estudio sobre corticosteroides en pacientes que han sido infectados por el virus del MERS. Y lo que nos indica es que la mortalidad a los 90 días en pacientes que reciben corticosteroides con MERS aumenta la mortalidad. A mayor tiempo de exposición al corticosteroide, los pacientes se mueren más. Igual acá, en un estudio de pacientes con neumonía por influenza, también se ha visto que la mortalidad, si es que le das corticosteroides, es mayor que en comparación a los pacientes que no le han dado corticosteroides. Este es otro estudio con respecto a neumonía por influenza. Y en este estudio se dijo, muy bien, si le das neumonía por influenza grave, tal vez mueran, pero ¿qué pasa si es que le das leves, no tan graves, etcétera? Igual, ves la característica de cada paciente, la mortalidad es igual si es que tú le das corticosteroides. En esta imagen se ve claramente que si le das corticosteroides a un paciente con SARS, el clearance viral, la carga viral, sigue elevada en comparación a los que no le has dado. O sea, permanece más tiempo en el organismo de los pacientes. Entonces, ok, tenemos la fisiopatología del COVID-19, el cual sabemos que en la fase leve, asintomática, sin neumonía, hay una mayor carga viral y es donde el virus se replica más. Se replica más, causa más daño celular, causa apoptosis de las células, ¿no? Y si es que el virus no se logra controlar, lo que pasa es que se liberan interleuquinas antiinflamatorias y proinflamatorias. Lastimosamente en el SARS-CoV-2, que produce un síndrome de estrés respiratorio, predominan las citoquinas inflamatorias, que son las causantes del mayor daño y destrucción a nuestros órganos. Entonces, se pensó muy bien, si tenemos citoquinas proinflamatorias en el SARS-CoV-2, le podemos dar un medicamento que se ha ido comprobado durante mucho tiempo que actúa a este nivel, que son los corticosteroides, que deprimen lo que es la interleuquina 6, 4, ¿no? Que son citoquinas proinflamatorias. Entonces, bajo esa idea y bajo los antecedentes, se decidió andar un poco más durante este último año, sus últimos 2 años, ya que hasta la fecha antes del SARS-CoV-2 se sabía de que aumentaba la mortalidad. Pero si el SARS-CoV-2, la neumonía por COVID, hay una tormenta de citoquina, tal vez pueda funcionar. Y otro dato importante a tener en cuenta son los receptores AC2. Para comprender bien cuál es la interacción entre el AC2 y los corticosteroides, es muy importante saber que los pacientes que tienen estos receptores en mayor expresión, por ejemplo los pacientes diabéticos e hipertensos, tienen más riesgos de complicarse. Y esto es porque el virus, el SARS-CoV-2, utiliza estos receptores en estos pacientes para ingresar dentro del organismo. Y los pacientes que no son ni hipertensos ni diabéticos tienen menos expresión de estas moléculas, los AC2. Entonces hasta ahí ya sabemos, hipertensos diabéticos se complican más. ¿Por qué? Porque sobreexpresan más el AC2. Y estos AC2 se encuentran en muchos órganos, y uno de ellos es el pulmón, y especialmente los neumocitos, que son los responsables del intercambio gaseoso y de lo que es la fabricación del surfactante, que sabemos que si no hay surfactante hay un colapso de los alveolos. Pero también hay muchos órganos que también se ven dañados, por ejemplo el síndrome post-COVID o COVID largo, donde se ve una afectación de muchos órganos de los pacientes. Este es un estudio muy interesante donde se analizan muestras de tejidos y se ve que los pacientes que tienen la expresión de... Se analizan dos tipos de células, M0 y M1, que son de los macrófagos, son dos tipos de subtipos de macrófagos. Y se ha visto que los pacientes que tienen COVID, el AC2
se encuentra en ese nivel, como pueden ver, en la primera línea, que es control. Pero si tú le das corticosteroide, ¿qué pasa? Aumenta la expresión del AC2, de esta enzima convertidora de angiotensina. Y tú te preguntarás, en esos pacientes, si es que se eleva la enzima convertidora de angiotensina, ¿será buena o será mala? La respuesta es que estas enzimas convertidoras tienen una función protectora en nuestro organismo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, en estas muestras de biopsia, es darle corticosteroides. Y según los niveles, vamos a ver que el AC2 aumenta más, se restablece. Por ejemplo, con prednisona e hidrocortisona, donde esta enzima convertida en angiotensina, el cual fue disminuida bastante por la acción del virus, por la destrucción, por la apoptosis, el corticosteroides lo eleva, lo vuelve a la normalidad. Y ese es el encargado de la función protectora del sistema respiratorio y cardiovascular. Por otro lado, en esta misma muestra se ve si el corticosteroide tenía efectos sobre las interleuquinas, y el cual era evidente, ¿no? Ves ahí la dexametasona, el cual, al administrar a este paciente, a esta muestra que día de biopsia, disminuye más la interleuquina 6. ¿Ok? Entonces, los corticosteroides mejoran el COVID grave y crítico al activar el AC2 y reducir los niveles de interleuquina 6. Ok, entonces, bajo esa premisa, esa idea, entonces se hicieron estudios, porque la idea ya estaba ya, el corticosteroide, ¿no? Y que disminuye las interleuquinas proinflamatorias. Lo que no estaba bien claro era si es que aumentaba o disminuía la mortalidad, porque los estudios previos decían que mataba más. Darle corticosteroides a una influenza, a un SARS o a un MERS, aumentaba la mortalidad de tus pacientes. Entonces acá, este es un artículo publicado en febrero, donde se le da dexametasona a estos pacientes con SARS-CoV-2 neumonía, que es un nuevo tipo de virus. ¿Y qué se ve? Sorpresa, de que a esos pacientes no aumenta la mortalidad el hecho que le des dexametasona, más bien disminuye la mortalidad. Tiene una mayor probabilidad de que tu paciente sobreviva. Y esto que son muestras pequeñas, mira, 139 con dexametasona, 138 sin dexametasona. Otro estudio en marzo, al mes siguiente, también sobre síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Y la mortalidad. ¿Y qué se ve? Que si no le das metilprednisolona, tu paciente se muere antes que en comparación a los que le das metilprednisolona, que no se mueren con tanta velocidad, con tanta fuerza. Entonces los pacientes sobreviven más que el que le des metilprednisolona. La población, 201. 201, muy pequeña la población. Ok, vamos a ver. A ver. Listo. Este es otro estudio. Con metilprednisolona, 1 o 2 miligramos por kilogramo. ¿Qué nos muestra? Que los pacientes que tú le das metilprednisolona, su saturación aumenta. Su saturación aumenta en comparación. Y más rápido, mira, 90, 95 llega en comparación a los que no le das, que la saturación se mantiene bajo durante varios días. Y el tiempo de hospitalización y de la UCI es menor. Otro estudio más. El recovery. Salió en junio el recovery, que es el estudio más grande, porque si recuerdas los anteriores estudios eran 200, 400 personas. Este estudio es con 4.321 personas, ¿no? Que recibieron no dexametasona, y 2.000 que recibieron dexametasona por 10 días. El resultado final fue la mortalidad. Y son los pacientes que tenían comorbilidades, el 56%, cardíaca, diabetes, pulmonar. Ventilación mecánica 16%, oxigenoterapia 60% y nada 24%. ¿Y qué demostró ese estudio? Demostró que la mortalidad a los 28 días era 21% de la población que recibió dexametasona en comparación del 24% que no recibió dexametasona. Estadísticamente significativo. Entonces, por primera vez hay un estudio muy grande que te indica de que la dexametasona, en comparación de los anteriores virus, no aumenta la mortalidad, más bien disminuye la mortalidad. Ok, pero el análisis de los subgrupos, de estos grupos, es si que al paciente le das dexametasona en ventilación mecánica, la mortalidad disminuye aún más que en comparación de los pacientes que reciben solamente oxígeno. Pero lo paradójico es que si el paciente no recibe oxígeno, por el contrario, en lugar de disminuir la mortalidad, le aumenta la mortalidad. Por eso, con el recovery se concluye de que a un paciente que le das dexametasona y no usa oxígeno, se muere más, está contraindicado, según el estudio. Luego hubieron muchos estudios
post-recovery. Por ejemplo, el de acá, en ARS severo, moderado severo, días libres de ventilador mecánico. Si le das dexametasona, permanece más días libres fuera de ventilador mecánico, en comparación de los que no reciben dexametasona, que tienen más días en ventilación mecánica. Ok, después hubo otro estudio que no se concluyó porque ya había salido el recovery. Lastimosamente, ese estudio a un paciente no le dabas hidrocortisona. Y está claro que con el recovery, hacer un estudio sabiendo de que no le vas a dar hidrocortisona, le estás matando, no es ético hacer eso. Ok, entonces ese estudio es días libres de soporte orgánico. Y se ve que con la hidrocortisona permanece más días libres de soporte orgánico en lugar de los pacientes que no reciben hidrocortisona. ¿Ok? Y el último estudio, el de acá, el fracaso del tratamiento después de 21 días, que es mayor en los pacientes que recibieron placebo en comparación de los que no, que recibieron hidrocortisona. Y con todo eso la OMS dijo, muy bien, ya tenemos el recovery, necesitamos manifestarnos ante las naciones. Y hizo un estudio, encargó a un grupo de expertos a hacer un estudio, un metaanálisis sobre toda la evidencia recopilada hasta ese momento. Y como tú puedes ver ahí, el efecto final es que en masa, en bloque, sea cual sea el corticosteroide, deberías darle. Disminuye la mortalidad. Pero ¿ves? Hay unos pequeños estudios que hicieron con dosis altas de corticosteroides, ¿no? Donde dice que aumenta la mortalidad. Pero por eso, ¿qué pesa más? ¿Darle alta dosis o menos dosis? Obviamente darle menos dosis. Mueren menos con menos dosis. Porque darle con alta dosis aumenta el riesgo de sobreinfecciones bacterianas, complicaciones como la hiperglicemia, hipertensiones, alteraciones electrolíticas. Entonces, en conclusión, dale corticosteroides a dosis baja, que es suficiente, que el recovery ya te lo demostró. Y a quienes damos, obviamente, a los pacientes que no reciben oxígeno, no le vamos a dar, aumenta la mortalidad. Pero si está con oxigenoterapia, ¿ves el cuadrito grande? Y arriba uno chiquito, ¿no? Pero se va más a la izquierda, quiere decir que es mejor darle corticosteroide porque aumenta más la supervivencia. Otro curioso es que hay otros estudios, si sabemos que hay una tormenta de citoquinas y hay sustancias proinflamatorias, el PCR se eleva. Entonces, si tú le das corticosteroides a un paciente con COVID, que su PCR es menos de 10, aumenta más la mortalidad 3 veces más que a un paciente que tiene su PCR, que tiene PCR más de 20. O sea, quiere decir que si el paciente está más inflamado, se muere menos. Si el paciente está poco inflamado y le das corticosteroides, se muere más. Listo. ¿Cuándo usar? Pacientes con mayor inflamación sistémica, ¿ok? Y que reciba oxígeno. Y este es un estudio muy interesante porque si bien es cierto el corticosteroide aumenta el riesgo de infecciones, este estudio demuestra de que darle o no darle, las infecciones ni aumentan ni disminuyen, o sea, no es estadísticamente significativo, o sea, no hay un mayor riesgo de que se pueda infectar. Como puede ver, todas las líneas atravesan la unidad, quiere decir que no es significativo. Entonces, con ese estudio que mandó la OMS sobre hacer un metaanálisis, sacó sus recomendaciones, ¿ok? Enfermedad grave lo define cuando el paciente tiene una saturación menos del 90% con aire ambiente, frecuencia respiratoria más de 30, signos de grave dificultad respiratoria. Y según estas características de tu paciente grave y crítica, le dan su recomendación. Recomendamos la administración de corticosteroides sistémicos con preferencia sobre la no administración de corticosteroides para el tratamiento de pacientes graves y críticos con COVID-19. Quiere decir que si tu paciente está grave, tiene una saturación menos de 90, le vas a dar corticosteroides. Si tiene 91 o 92, no le des corticosteroides. Tiene que estar en 90 o menos para que tú le puedas dar dexametasona. Y qué decir los pacientes críticos, ¿no? Que esos sí están dependientes de ventilador mecánico, cánulas de alto flujo. A ellos sí le vas a dar su dexametasona. Ok, y sugerimos que no se utilicen corticosteroides sistémicos en el tratamiento de pacientes no graves. Ok, entonces recuerda que el estudio de recovery se hizo con una satura. El estudio de recovery, curiosamente, no en lo que es métodos, no menciona con cuánto de saturación le dio oxígeno a sus pacientes. Esa es la gran falencia. Pero grandes sociedades recomiendan que si está menos de 90, dale oxigenoterapia.
En cambio, en Reino Unido hay otra guía de práctica clínica donde dan oxigenoterapia a pacientes con menos de 92 la saturación. Y si tu paciente tiene EPOC o tiene fibrosis pulmonar, está claro de que le vas a dar oxígeno cuando su saturación sea menos 88. Entonces acá viene el gran vacío. Entonces, ¿cuándo damos corticosteroide? ¿Cuándo? El recovery no lo dice. La OMS dice menos de 90. Reino Unido dice 92. Pacientes crónicos con EPOC 88. Que quede claro eso. Entonces, es interesante. Lastimosamente no se puede uniformizar tal criterio porque cada persona es distinta a otra persona. Tal vez una persona está con insuficiencia respiratoria con una saturación tanto y otras no. Entonces es bien difícil aquí. Entonces hay que seguir a esta guía internacional que es menos de 90%. Y si no tienes dexametasona, tienes otras alternativas, como puede ser acá la hidrocortisona, la prednisona, metilprednisolona. Listo. Hasta ahí hay muchas dudas con respecto a la investigación como los corticosteroides inhalados. ¿Funcionan o no funcionan? Hay estudios que demuestran su efectividad, pero aún no hay estudios grandes como el recovery, ni tampoco metaanálisis como el que se hizo. Entonces hay estudios aislados que es un hueco ahí de conocimiento que tal vez en el futuro se pueda aclarar y quién sabe, de acá 3 4 años en otra pandemia estemos dando budesonida, fluticasona a nuestros pacientes. Y la gran duda es con cuánto saturación. OMS dice menos de 90, ok. Otros países con cuánto le empiezan a dar oxígeno a sus pacientes. Es muy interesante. Listo. Y sin más, me despido.